Bienvenidos a otro video de mi canal. Como muchos de ustedes saben, entre todos los videos de las distintas temáticas que subo, también tengo algunos videos que son los correspondientes a la cátedra en la que soy ayudante y unos videos de ejemplo de algunas cosas que están relacionadas con lo que estamos viendo. El último creo que fue el 25 o 26. Quería pasar, como hubo un parcial y los que fueron a recuperatorio tuvieron básicamente dos ejercicios que recuperar, que eran el de resistencias mixtas, o sea, una red de resistencias conectadas, algunas en serie, otras en paralelo, y había que encontrar la caída de tensión en alguna de ellas. Entonces, vamos a resolver un ejercicio tipo. Vamos a usar el Tinkercad. Yo no tengo acá el ejercicio, pero le voy a borrar unos datos antes de pasarlo al Paint para tenerlo como ejemplo en la pizarra. No voy a usar el Paint como, acá está el Paint, como pizarra virtual. Bueno, por suerte no están los datos porque no lo estoy simulando. Acá pueden ver una fuente que la fuente va a estar en 12 volt, acá ya está seteada. Positivo viene por acá, pasa por esta resistencia, de acá se bifurca a esta, que vuelve al negativo, pero también se bifurca hacia esta, que está en serie con esta y vuelve al negativo. Entonces quedan esta con estas dos en paralelo, esta con estas dos. Y el resultado de estas dos en serie con esta. Ya vimos lo que era resistencia serie, por ejemplo esta con esta está en serie, y esta con estas dos, o esta con el resultado de estas dos, están en paralelo. Esperaría que a esta altura del cuatrimestre eso no haya ninguna duda, por lo cual no voy a entrar en más detalles. Lo que hay que averiguar es la caída de tensión que va a haber sobre esta resistencia. Ven, tenemos 200 ohms, resistencia 1. 100, cuando pongo el número solo son en ohms. Cuando pongo un K son 1000 ohms. El múltiplo, la K son 1000. Y esta de 300 ohms. Ahí lo podemos verificar, te muestra el Tinker y vemos el código de colores. Bien. No lo voy a mostrar ahora la resolución iniciando el simulador, ya que quiero hacer todo el proceso de cómo llegamos a calcular la caída de tensión que hay en esta resistencia. ¿Qué es la caída de tensión? Vos conectás un voltímetro, que en realidad cuando lo hagamos andar va a dar negativo porque el negativo tiene que ir acá, el positivo acá, o sea, cruzado. A ver, por ahí alguien ya se dio cuenta de eso. El valor absoluto igual, está bien, va a ser, y ahora vamos a poner, bien, y es el rojo. Va a tener que ir cruzado así para que dé positivo, ¿no? Bien, ahora lo que vamos a hacer es este circuito como referencia, copiarlo con Windows Shift S. No sé si seguirá copiando grabando, pero bueno, si sigue grabando mejor. Ahí lo copiamos, nos vamos al Paint y lo pegamos como referencia, nada más que eso. Sobre este circuito por ahí también tenemos que hacer unas modificaciones para ir teniendo en las anotaciones, ¿no? Bien, ¿cómo lo vamos a resolver? Lo vamos a resolver de la siguiente manera. Les quiero mostrar con una flecha. Vamos a ir de la parte más alejada de la fuente. Esta sabemos que es la fuente que va a alimentar con 12 volt este circuito. La parte más alejada es esta. Si estuviese para el otro lado salieron los cables,
sería la otra, ¿no? Obviamente. Miren, por ejemplo, vamos, les voy a mostrar ya que estoy, y esto te da tantas posibilidades, voltear horizontalmente. Si estuviese al revés, lo volteé quedó como espejo, ven que las letras quedan al revés. Tendríamos que empezar por acá, ¿no? Eso creo que se entiende. Control Z, volvemos. Entonces vamos a empezar por resolver de este lado, de acá para allá. ¿Y qué es lo primero que tenemos que resolver? Esta y esta resistencia. Resistencia 2 de 100 ohm, resistencia 3 de 300 ohm. Y están en serie. ¿Recuerdan cómo se calculaba en serie las resistencias? Se sumaban. Entonces, hasta acá no hay problema. 100 ohm más 300 ohm. Bueno, acá lo vamos dejando por escrito hasta ahora, es todo muy fácil. Resistencia 2 y 4 en serie es igual a resistencia 3 más resistencia 4. Igual 100 ohm más 300 ohm, ¿cuánto es? 400 ohm. Vamos a hacerlo un poquito más chiquito, así lo puedo escribir todo acá. ¿Qué está en 20? Está bien. Entonces acá podemos hacer igual a 400 ohm. Ya tenemos el valor de estas dos resistencias en serie, que es 400 ohm. Digamos que empezamos fácil, eso sí, pero porque empecemos fácil no quiere decir que no nos podamos equivocar. Y en el parcial lo que vi de errores, los alumnos que consultaban, eran errores de cosas muy básicas. Ahora vamos a ir después a poner un video de los errores más básicos que eran, por ejemplo, tenían que sumar 1000 ohm, que era un K, con, ponele, es un ejemplo, con 500 ohm. Entonces en vez de hacer un K más 0,5K igual a 1,5K, hacían un K más 500 ohm, 500 ohm. No sé, ohm, o no sé, o K, ya estaba todo mal ahí. Mezclar distintos múltiplos. Yo la verdad, si no hay muchos decimales y se puede redondear, lo hago todo, lo paso todo a la unidad, ohms, volt y ampere. Entonces acá tenemos lo primero que hay que hacer, que es calcular estas dos resistencias. Estas dos valen 400. Podría ahora hacer un dibujito, reemplazar estas dos por una de 400, pero vamos a intentar memorizarlo porque está bastante fácil y además está escrito acá. Nos queda una de 400 ohm en paralelo con una de un K. Vamos de nuevo, estas dos son 400 ohm y esta es de un K. Como pueden ver, el recorrido de la corriente viene por acá y se va una parte por acá y otra parte por acá, porque están en paralelo. Después la que viene por acá sigue por acá y sale por acá. Perdón. Y sale por acá. Hay que invertir la flecha, a veces me olvido. Y sale por acá. Y se une con esta, entonces las dos se suman. Vamos a borrar toda esta flecha, que hice un despelote de flecha. Y ahora, para calcular esta de 400 ohm, la equivalente a estas dos que es de 400 ohm, con esta, primero podemos ya ponderar que las dos en paralelo van a dar una resistencia menor a la menor, o sea, tiene que dar menos de 400 ohm. Ya ponderamos antes de hacer inclusive el cálculo, ¿para qué? Para no tener líos, ya nos vamos, tiene que dar menos de 400, abajo de 400 ohm. ¿Por qué? Porque tiene una de 1000 en... Siempre va a dar un valor menor a la menor. Si son las dos iguales, va a dar la mitad. Bien, eso es Kirchhoff, que lo vimos en otros videos, no lo voy a decir acá de nuevo, y además esto es solamente por los ejercicios que tuvieron que recuperar. Vamos a hacer primero el de las resistencias mixtas, después el de transistor.
que también anda el video por ahí. Podrían ir al video también. Y hay un video similar a este. Pero bueno. La resistencia 2 y 4, que sabemos que es 400 ohm, y la 3 en paralelo, el planteo de para calcular las resistencias en paralelo era multiplicar las dos resistencias y dividirlas por la suma de las dos resistencias. O sea, esto nos da 400.000 sobre 1400. Directamente lo podemos hacer, no es nada tan 400.000 dividido 1400. ¿Recuerdan cuánto nos tenía que dar? Menos de 400. Acá está. 285,71. 285,7 podemos decir. Lo copiamos. Y lo vamos a pegar acá. ¿Qué cosa? ¿De qué estamos hablando? De ohms. Que acá no lo había puesto. Lo podría haber puesto, pero se hacía medio largo. Entonces, ahora tenemos que todo esto equivale a 285,7, ¿no? 285,7 ohms. Lo voy a dejar marcado porque es otro resultado que necesitábamos. Y acá tenemos lo segundo que teníamos que calcular. ¿Y ahora qué nos queda? Nos queda estos 285 ohms en serie, porque eso equivale a una resistencia de 285 ohms, como si fuese esta y la reemplazo por una de 285 ohms. Como pueden ver, quedó en serie con esta, vuelve hacia acá, conectada en serie. Todo esto que equivale a una de 285 queda en serie con esto. Y la forma de calcularlo era sumándolo, porque están en serie. Entonces tenemos 285 más 200 ohm, con lo cual 400 ohm más 285, perdón, 285 más 200, me había equivocado, había sumado 285, el resultado de esto, más 200, nos da 485 ohm. La resistencia total de este circuito son 285 ohm. Ya tenemos la resistencia total y con eso podemos seguir adelante. Que me gusta hacerle darle el mismo formato. Ahora el cuadro verde indica que ya tenemos el tercer dato que necesitábamos. Bien. Ahora, ¿qué queremos? La corriente total de este circuito. La corriente total, ¿se acuerdan la ley de Ohm? Corriente era igual al cociente entre la tensión y la resistencia. La tensión, este circuito está a 12 volt. 12 volt. Y la resistencia 485. Entonces vamos a usar acá la calculadora. 12 volt dividido 485,7. No nos olvidemos. 0.7. Esto nos da 0.0247 miliamperes. Vamos a copiarlo también. Vieron que ya tiene un montón de decimales. Solamente usamos eso. Entonces ponemos que la intensidad total es igual a lo que recién amperes. Perfecto. Ahora tenemos el cuarto dato que necesitábamos para resolver este circuito. Lo vamos a poner en rojo también. Y para no perder la estética, perdón,
para no perder la estética, le vamos a hacer uno verde alrededor, como que llegamos al resultado. Estos dos fueron fáciles, directamente abrimos la calculadora y listo, los calculamos. Pero estos dos datos ahora los vamos a usar para calcular el resto de lo que falta. Básicamente, la corriente que circula por acá, y después tenemos que hacer un retroceso para llegar a la caída de tensión de acá, que es lo que nos pide, es lo que plantea el ejercicio, calcular la caída de tensión en este. Podría ser en esta o en esta o en esta también. Tenemos que hacer todo y después llegar a esta parte. Solo que, por ejemplo, para esta parte es mucho más fácil, porque teniendo la corriente total, que la calculamos acá, ya mismo les podría calcular la caída de tensión acá, sin ningún problema. Porque tenemos la corriente total y la resistencia. Ahora, acá no, porque acá necesitamos saber qué corriente se bifurca en este nodo. Qué corriente viene acá y se bifurca por acá, y qué corriente viene por acá y se bifurca por acá. Se vuelven a sumar acá, y acá son de nuevo estos 24,7 mA. Acá entran 24, acá serán 24. Por acá se bifurcan porque hay una resistencia de 1K y otras dos que son equivalentes a una resistencia de 400 ohm en paralelo. Y me parece, no sé, me parece, por ahí estoy equivocado, pero al menos los que hicieron el parcial, yo lo que vi que fue lo que más noté que les costaba esta parte. Entonces la intención es colaborar con esta parte. Digamos como que esta parte es la que resuelve el ejercicio. Pero ojo, si no hicieron bien esto, no van a llegar a lo que vamos a ver ahora, que les dije que para mí es lo más complicado. Bien, entonces, ¿cómo vamos a resolver esta parte? Bueno, viendo que ya los valores de las resistencias, nos damos cuenta que 400 ohm es el 40% de un K, de 1000 ohm. Podríamos plantearlo de la siguiente forma. Esperen que corro este 12 volt que quedó medio molesto acá. Bueno. Vamos a poner ahí arriba. Bien. Lo vamos a plantear así. Intensidad total, que ya sabemos que intensidad total es 24 mA. Intensidad total, sabemos que es esto, 24,7 mA. Es a intensidad total. ¿Qué es intensidad total? La corriente que viene por acá. Vamos a... Esto sería... Esta corriente que viene por acá la vamos a denominar IA. La intensidad por la rama A. Y obviamente toda la que viene por acá, que va a ser mayor. ¿Por qué va a ser mayor? Porque son 400 ohm, menos resistencia, más corriente. Pero no sabemos cuánto. Lo que queremos averiguar es exactamente, podemos ponderar que va a ser mayor. Pero no sabemos cuánto, y esta va a ser I. Y B. Me gustaría que me lo dibujen el color que le estoy pidiendo. Si no fuese mucho pedir. Y que no me haga otras cosas. Gracias. Y bueno, a ver qué le está pasando a esto que no me está escribiendo en el color que selecciono. Y siempre me hace algo así. Y B, ahí está. Se había colgado él. Y B, bueno, vamos a calcular a partir de esto, sabiendo que es el 40%, sabiendo que la resistencia es el 40% más baja que la resistencia 1,
obviamente la corriente esta va a ser más alta. Entonces tenemos que intensidad total es A, intensidad como un K es a 400 ohm. Vamos a plantearlo un poquito más claro. Ahí lo planteé con el cociente con las líneas horizontales, para que sea más claro todavía. Intensidad total es a intensidad como un K es a 400 ohm. Bueno, intensidad ya lo conocemos, es que sí que la podemos reemplazar directamente por el valor. Me olvidé eso, lo podría haber hecho, que son 24,7 miliamperes. Quedó medio ahí juntito, ¿vieron? No hay nada que no se pueda arreglar, miren. Agarramos el recortar, alejamos esto, es como una edición, ¿no? En una edición simple, edición al fin. Y llevamos esto acá. Bien, ahí me gustó más. O sea, esto que hicimos ahora es lo mismo, esto es lo mismo que esto, es igual. ¿No? Podemos poner, esto es igual a esto. No hay nada diferente. Es más, para que no quede redundante, lo pusimos acá. Y ahora sabemos que IA es igual a la intensidad total multiplicada por 400 y dividida por un K. Es regla de 3 simple. La forma de resolver esta incógnita es multiplicar esto por esto sobre esto. La que tenés, o al revés, esto por esto sobre esto. Se multiplica así. Si fuese la incógnita esta, es esto por esto sobre esto, pero necesitamos 3 datos de los 4. Entonces tenemos que la intensidad de A va a ser 24,7 mA, que es igual a 0,0247. ¿Por qué? Acá serían 200, las 100 milésimas, las 10 milésimas y las 2 milésimas. Entonces es acá. ¿Vieron cómo sirvió para darnos cuenta que estábamos 24,7? Ahí está. 100 milésimas, 10 milésimas, 24. Acá es la unidad de milésima. Si hubiese puesto 0,02 serían 2,47 mA. Acá son 24,7 mA. O, como lo estoy escribiendo, 0,0247 amperes. Como dijimos, esto, por 400 ohm, nos da 9,88. Dividido un K, que es 1000, ¿no? Dividido 1000. Esto nos da este valor. 9 miliamperes. ¿Estará bien? No sé, vamos a ver. Ahí está, ahí lo pegamos. 9,88 miliamperes o 0,00988 amperes. Lo vamos a dejar. Tenemos que la intensidad A, o sea, esta intensidad tiene que ser ese valor. Vamos a ver si es cierto. Hay varias formas de verificarlo. Ahora, si sabemos por Kirchhoff que la corriente es igual, o sea, la que entra acá va a ser igual que la que sale acá, lo que dijimos al principio del video, si por acá circulan 0,0988 y la corriente total son 0,0247, podemos sacar la corriente B simplemente restándole a la corriente total, que es 0,0247, 7
le podemos restar 0.00988 y nos tendría que dar la corriente B. Con la cuenta que hicimos recién, ya sabemos que si la sumamos nos tiene que dar nuevo 24/7. Pero lo vamos a hacer. A veces está bueno ser redundante para asegurarnos. Pensé que me había copiado el dato. Acá está 0.1482. Más o menos a ojo también nos damos cuenta que si sumamos estas dos cosas, ahora si a 0.1482 le sumamos 0.0988, vamos a hacerlo, a esto le sumamos punto 0.0988, nos tiene que dar 24/7, que es la corriente total. También esta es una forma de ponderar, o sea que esta corriente, y además otra forma de ponderar es que sabemos que esta corriente es mayor que esta. ¿Por qué? Porque acá hay 1000 ohm que son más que 400 ohm. Bien, sabiendo esto, nosotros lo que queremos saber acá es la caída de tensión acá. Y la caída de tensión acá tendría que ser la fórmula de la ley de Ohm. ¿Se acuerdan? La tensión era el producto entre la intensidad y la resistencia. Vimos dos de las tres hasta ahora de la ley de Ohm. Dos de las tres las básicas, ¿no? Entonces, la caída de tensión en B en la resistencia 2 va a ser igual. Hacerlo todo de color negro, así queda todo igual. A la intensidad que pasa por R2, que la acabamos de calcular, que es la que está abajo, por eso nos conviene poner, estamos calculando la IB, es esta, va a ser la IB, entonces la ponemos acá abajo para no confundir. Estamos en la rama de IB, o la rama B, por la resistencia en cuestión, que son, no quiero poner mal nada, 100 ohms. Esto va a ser igual, intensidad de resistencia 2, a este valor que teníamos acá, 0,01482 por 100. Perfecto. Y esto es igual, agarramos la calculadorita o le pasamos dos ceros para adelante a 1.482. Vamos a ver si está bien. 0.1482 por 100. Ya les hice la cuenta así, 1.482. Pero bueno, usamos la calculadora para estar seguros. ¿Qué cosa? Volts. Estamos en volts. Entonces, con esto tendríamos la caída de tensión en la resistencia 2. Y lo que está muy bueno, que lamentablemente no podemos hacer en clase, o por suerte, ¿no? Porque si no lo harían al toque con el programa. ¿Sí? No sé si hay una versión de Tinkercad en el celular, debe haber. Pero el Tinkercad no te muestra todos estos pasos. ¿Qué es lo que se pide en un parcial? Que sean claros
Si quieren escribir, primero calculamos, ¿le quieren poner título? Primero calculamos la resistencia total de resistencia 2 y 4. Como están en serie, estas resistencias se suman y equivalen a 100 ohm más 300 ohm, 400 ohm. Después, esta resistencia equivalente la calculamos en paralelo con la resistencia 3. Entonces hacemos el producto de los 400 ohm por la resistencia 3, 400 por 1000, y el cociente de la suma de la resistencia equivalente, 400 ohm más 1000. Esto nos da 485 ohm. Y así pueden seguir hasta llegar a las corrientes, lo explicamos en el video, y a la caída de tensión, que es lo que se pide en cuestión en este video, en este ejercicio. Yo creo y soy partidario que lo más importante de este ejercicio es que muestren cómo lo razonan. Y no quiero decir que el mío es el mejor razonamiento, para nada. Por ahí hay una forma mucho mejor de hacerla. Yo intenté hacer lo más simple posible y creo que es bastante válido esto. Y ahora vamos a comprobar con el Tinker si está bien. Recuerden, nos había dado 1.48.2, casi un vol y medio. Vamos a ver qué nos da el Tinker. Lo abrimos y le damos iniciar simulación. 1.50 y 22,5 mA. No sé por qué nos dio un poquito menos. Realmente no sé si está todo igual. Nos dio menos de corriente y nos dio más de caída de tensión. Poquito más, pero ponderando podemos decir que está bastante bien, está bastante aproximado. Así que esta es la resolución, más que nada la forma de resolverlo, y los consejos son, para mí, pasar todo a ohms, volt y ampere, no mezclar. Mi opinión, yo lo hago así, porque si no me hago lío. Y después, si no son muchos 0,000, si no son muchos, lo hago con 0,00 tanto, no hago el número por 10 a la menos 2, a la menos 3, sería con 0,00. Eso también lo mostré en la tablita, como es en uno de los videos, lo vimos también en clase. 10 a la menos 1 es 0,1, 10 a la menos 2 es 0,01, 10 a la menos 3 es 0,001. O sea, el menos 3 dice que hay 3 ceros. El primero es antes de la coma, obviamente. Después los otros después de la coma. Y si ese 10 a la menos 2 está multiplicando un 5, sería 0,05. Y después los múltiplos y submúltiplos. K es de kilo de 1000. M minúscula es mili de milésima. Micro es de millonésima. Generalmente nos vamos a mover en resistencia con mili para ampere, kilo para ohms, para resistencia. Pero bueno, hasta acá este ejercicio de cómo resolver esto, esta caída de tensión, y así podemos resolver las demás. Tenemos la corriente de esta y la resistencia, podemos calcular la caída de tensión de esta. Y de esta también, si tenemos la corriente, lo único que tenemos que usar es esta corriente, la de acá, porque es esta. En estas usamos la corriente B. Pero bueno, espero que este ejercicio les sirva. La idea es esa, que llegar a entender el razonamiento. Mirar un circuito y decir, la corriente viene por acá, pero ¿qué pasa? Acá se bifurca porque hay dos resistencias en serie que equivalen a una y otra en paralelo con estas dos. ¿Y cuánto dan estas dos? Bueno, 400 ohm, entonces esta es 1000, va a circular más corriente por acá. Y por acá va a circular menos, pero la suma de estas dos corrientes es la misma que entró. Entonces, sabiendo eso, que esta es la resistencia es el 40% de la resistencia esta, entonces va a ser mayor la resistencia. Hacemos el planteo y sacamos la corriente
Podemos sacar la otra simplemente por diferencia, sabiendo esto de que la corriente que sale es la sumatoria de las dos. Y después, teniendo ya el dato de la corriente y la resistencia que la tenemos, podemos sacar la caída de tensión, que es lo que pide el ejercicio. Así que muchas gracias por haber visto el video. Espero realmente que les sirva. Espero para los alumnos de la cátedra que les sea de utilidad. Cualquier cosa me comentan. Tengan en cuenta lo de los múltiplos y lo de la división de las resistencias en paralelo, de hacer arriba la multiplicación y abajo la suma. Y bueno, nada más, hasta acá llegamos con este ejercicio, que incluso vieron que lo verificamos con el Tinkercad. Y ponderando nos dio, bueno, 0,08 miliamper, ampere mejor dicho, nos dio 0,8, perdón, nos dio 0,08 milivolt de diferencia, que es bastante poco, unos 50 acá y acá 1,482 milivolt, nos dio esos 0,0 2, no, ni siquiera 0,02, perdón, milivolt nos dio. Estoy haciendo lío al final del video. El hecho es que nos dio muy parecido y que está bien el ejercicio. A veces da unas diferencias y en la realidad también les va a pasar. Por la tolerancia de las resistencias, la calidad de la fuente, las conexiones de los cables. Así que eso también sirve para ponderar que el ejercicio va bien. Después hay ciertas variables que no sé por qué dio, realmente no lo sé por qué dio en el Tinkercad, no dio exactamente igual. También exactitud de un multímetro, que bueno, al ser digital, al ser parte del simulador, no sé por qué no es un poquito más exacto. Así que gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.